Ezequías, aquel que clamó porque viene el profeta y le dice que se va a morir, que ordene su casa, y él clama, y entonces Dios lo escucha y le añade 15 años. Se lo estoy resumiendo porque no es de él que vamos a hablar, pero como para ir entrando en lo que les quiero hablar. Y entonces Dios le da esos 15 años. Esos 15 años están dentro del propósito de Dios, porque el profeta Ezequías no solo que ordena su casa, sino que hace un acueducto, el cual le sirve de mucho a Israel, a Jerusalén, al pueblo de Dios. Y en ese tiempo, él, si se moría, no tenía descendencia, pero tiene un hijo, y este hijo se llama Manasés, el cual, cuando muere el profeta Ezequías, gobierna. Y dice que Manasés era de 12 años cuando comenzó a gobernar. Pero aquello que había hecho Ezequías, que era derribar los Baales, derribar todas las estatuas de Aserá, la serpiente que estaba, a la cual todos los israelitas iban y le rendían culto, él había derribado todo eso, pero dice que su hijo, Manasés, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Todo lo malo, todo lo bueno que el padre había hecho de derribar, él lo volvió a levantar, y fue tan malo que lo hizo dentro del templo. No solo dice que hizo eso, porque lo define la palabra como un profeta, como un rey que era idólatra, y era el más perverso que tuvo Israel. No hubo alguien como él, porque dice que practicó la hechicería, la adivinación, miró los astros, hizo todo lo que a Dios no le agradaba. Y a consecuencia de eso, Jehová se enoja. Entonces la ira de Dios se desata y es llevado cautivo. Entonces, cuando él es cautivo, ahí en ese momento, él clama a Dios y Dios lo escucha y tiene misericordia. Esto nos trae como enseñanza que podemos cometer errores y podemos hacer lo peor delante de Dios, pero Dios tiene misericordia. Amén. Al punto que le perdona, es vuelto otra vez, pero claro, él había dado al pueblo, lo había instado, porque no es lo mismo yo hago lo que quiero que yo inducir a otros a hacer lo malo, que era lo que había hecho él. Al punto tal que dice que a sus hijos los había entregado, a algunos de sus hijos, al rey, a Moloch, que era el dios al cual le entregaban la sangre de los niños, ¿sí? Entonces dice que él había hecho eso porque estaba completamente ido en ese momento. Y tuvo un hijo. Y entonces este rey, vuelto otra vez a su reinado, muere, habiéndose arrepentido, pero Israel era un caos. Y entonces comienza a gobernar, ¿quién? Su hijo. Y su hijo era, vamos ahí a leer el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 33, capítulo 33. Dice 33, 12, vamos a leer. Y acá lo que le dije recién, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al oriente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad.
Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz, de alabanza. Mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Él ya le había dicho al pueblo, ya había entrado la idolatría, ¿sí? Había dejado que eso entrara, y aunque él después le decía, tienen que adorar a Jehová, él les había dado, le había permitido que vayan a los curanderos, que vayan a los astros, sería el signo del zodíaco, no sé cómo decirlo, porque los asirios creían en varios dioses y eran los que estaban en ese tiempo. Entonces, él luchaba contra eso, pero él muere. Y entonces toma el poder su hijo. Eso está ahí en el mismo capítulo, verso 20, vamos a leer. Y dice, y durmió Manasés con sus padres, lo sepultaron en su casa, reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero hubo una diferencia. Él nunca se humilló delante de Dios. Entonces, dice que el pecado había ido en aumento. Y entonces, esos mismos demonios conspiraron contra él, ¿y qué pasó? Lo mataron. Entonces, dice el verso 25, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Ya de esto es de lo que yo quería hablarles, de Josías. Porque Josías, cuando fue levantado como rey, ¿saben cuántos años tenía? 8 años. Cuando él tuvo que asumir el reinado. Y Josías tenía la tarea de restaurar el templo de Jehová. Porque el templo de Jehová se había convertido en un nido de serpientes. Porque dentro del templo habían levantado la imagen de Aserá, la diosa Venus, habían hecho lo malo. Y como el rey Manasés había dado esa libertad, cuando él volvió en sí, quiso ordenar las cosas, pero no pudo. Esto ya había sido algo que le había sido dicho al rey Ezequías, porque le dijo, ordena tu casa. Y él en un momento dice, por lo menos cuando yo esté, que haya paz. Él ordena su casa, hace el acueducto y después toma el reinado su hijo Manasés. Pero su hijo hace lo malo. Pero eso ya lo sabía porque lo habían dicho los profetas, que iba a pasar. Entonces, cuando Manasés muere, viene su hijo, que era peor que su padre, y ¿qué pasa? Los mismos que estaban con él, que estaban en contra de Dios, lo matan. Y entonces el rey Josías asume el reinado y tiene la tarea de ¿qué? De restaurar el templo de Jehová, ese templo que había hecho Salomón. Y él era un niño. ¿Y saben por qué yo pensaba en esta palabra? Cuando yo eso vino a mí, a mí me llamó el hecho de decir que un niño reinara y que un niño restaurara el templo, y lo hizo. Pero si nosotros vamos a la palabra, ¿qué es lo que nos pide el Señor Jesús? Que seamos como niños. ¿Y por qué creen ustedes que Él nos pide que seamos como niños? Yo miraba, casualmente, muchos que están en un grupo deben haber visto el video que yo subí de Josefina. Y cuando yo preparaba esta palabra, le decía a mi nieta que si yo le digo a ella, le daban las llaves y le decía, Anita, maneja el avión, ella me iba a decir, abuela, no sé manejar un avión.
mirá si me caigo, mirá si, no sé, no puedo. Pero si yo le digo a Josefina, tomá, y se lo dije así, le dije, si yo le doy las llaves a Josefina, Josefina me va a decir, bueno, y va a estar volando. Y no me va a preguntar si se le va a terminar el combustible, si va a poder hacerlo. Eso es lo que el Señor quiere. Que creamos como niños, que confiemos como niños, porque cuando el niño se cae, no se esconde del padre. Cuando un niño se golpea, va corriendo a los brazos del padre para decirle que se golpeó. Yo hoy podía ver la desesperación en los hijos que le estaban dando el último adiós a su madre. No se esconde. Pero nosotros estamos tristes, estamos mal, pero nos escondemos del Padre. No queremos decir que estamos celosos, porque ¿qué van a pensar? ¿Por qué? Porque esto pasa cuando comenzamos a ser un poquito más grandes. Por eso decía que ponía el ejemplo de que Anita me iba a decir, no, quizá cuando tenía 3 o 4 añitos le decía, y me decía, bueno, yo subo y manejo el avión. Pero cuando ya empezamos a pensar, a razonar, ya no somos tan humildes, ya no somos tan sencillos. Los mismos lo son. Yo decía, son desmachatados. Yo los pude ver cuando hicieron la obra del campamento. Y ellos no tenían temor a nada, porque sabían para qué lo hacían. Y eso es lo que Dios quiere, que creamos como niños. Que si Dios nos dice, tú y tu casa me van a servir, no estemos pensando, ay no, pero vos sabés que no le gusta ir a la iglesia, ay, pero vos sabés que él no cree, pero vos sabés, créelo, tomarlo. Cuando digan, vas a ir a las naciones, no piensen, no tengo la visa, no tengo plata, no tengo trabajo, no, créelo. Eso es lo que Dios quiere. Y Josías restauró el templo de Jehová. Lo primero que hizo, esto está en el libro de Crónicas, capítulo 34. Lo primero que hizo fue del 1 al 33. No lo vamos a leer porque es mucho, pero léanlo en su casa. Porque ¿qué fue lo que hizo? Ordenar la casa. Empezó a limpiar el templo. Dio la orden al sacerdote Hilcías que tomaran las ofrendas y que comenzaran a pintar el templo, a arreglar el templo. Y aunque el templo estaba destruido, y un poco me remonta cuando vinimos a este lugar, con los ojos de la fe lo veíamos completamente transformado. Y él era un niño y tenía esa fe de saber que si tenía el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Podemos no tener trabajo, podemos no tener a nadie al lado, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David decía, alma mía, no te olvides de ninguno de tus favores. Cuando clamé a Jehová, Él me respondió. Pero tenemos que clamarle, tenemos que creerle. Josías le creyó y era un niño. Y era como decíamos, los niños que vienen a este lugar, la reunión de jóvenes crece. Paloma trae su amiga y nosotros muchas veces no traemos a nadie. ¿Saben por qué? Porque los niños no cuestionan, no miran que esto, que aquello, que acá, que allá, no cuestionan ni hoy viste el pastor, la pastora, hoy no saben de chisme, de murmuración, no, ellos juegan. Ellos cuando le das una palabra la toman
la creen. Si no, como les digo, Josefina en un año más o 2 va a leer la Biblia porque quiere. Y cuando yo quiero, puedo, porque la palabra de Dios dice todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo quiero, voy a poder. Tengo que querer. Y ella tomaba la Biblia y decía, la palabra del Señor dice. Y si nosotros, dice la palabra, no hablamos, las piedras iban a hablar. Tenemos que tener un poquito más de darle el valor a lo que Dios hizo. Y entender que Dios es un Dios de generaciones. Porque yo les mencioné a Ezequías, a Manasés, a Amón y a Josías. ¿Qué herencia le vas a dejar a tu hijo? ¿Qué herencia le estás dejando? Porque hay altares. Dice que cuando Josías empezó a limpiar el templo, adentro del templo había Baales. Y la pregunta es, ¿qué Baales tenés en el templo? Y no hablamos de este, sino de este. ¿Cuál es el altar que estás teniendo? ¿El chisme? ¿El enojo? ¿La falta de perdón? ¿El celo? ¿La envidia? ¿Cuál es el altar? ¿Qué es lo que traes de generación en generación? La perversión, el mirar cosas que no le agradan a Dios. Yo siempre le digo a mis hijos, yo hice mi parte, pero a cada uno de ellos le va a tocar hacer la suya. Lo que yo sí sé es que amo a Dios. Y cuando amamos a Dios, somos benditos por 1000 generaciones. Así que yo sé que aunque ellos no hagan lo que a Dios le agrada, mis generaciones van a ser benditas, porque lo dice su palabra. Pero el tema es, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Y Josías, ¿qué hizo? Dice que cuando empezó a limpiar, derribó todo. Incluso prendió fuego a las estatuas de los brujos que había. Hizo lo que no hizo ningún rey. Comenzó a gobernar con 8 años. No importa la edad que tengas. En Cristo. Puedes tener 1 año, puedes tener 2, puedes tener 20, puedes tener 30. El tema es que vos le creas a Dios y le obedezcas a Dios. Josías le creyó a Dios. Y dice que cuando limpiaba el sacerdote, ¿saben qué encontró? Los libros de la ley. Y él hizo todo. El tema es que muchas veces no lo leemos, no vamos a su presencia, pero queremos que Dios nos responda. Porque queremos un Dios tipo microondas, ¿vieron? En 2 minutos tengo lo que quiero. Y si el Señor no me contesta, me enojo y no voy más. Pero dice que Josías no hubo rey como él. Acá Dios nos pide que nosotros seamos como niños. Y saben, yo noté Mateo 18:3. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así de fácil. Tenemos que ser como niños. Usted va a una plaza, los chicos se ponen a jugar. No se fijan en el color de pelo, el color de ojos, el color de zapatillas, si está descalzo, si tiene moco o no. Le encanta jugar y juega. Pero nosotros no podemos. Imagínense cuando entremos al reino del cielo. Si vamos, no, esta es la que da la iglesia de los romanos, esta es la que, no, esta sí, esta sí. Dios nos pide que seamos como niños. No vamos a entrar. La pregunta es, ¿queremos entrar?
Porque nosotros acá estamos de paso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hoy decía mi esposo, tenemos un boleto. ¿Y a dónde vamos a ir? A lo mejor nosotros decimos, no, voy, pero si no somos como niños, cuando llega hasta la puerta, no nos mandan para otro lado. Qué feo que sería, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser como niños? Humilde, ser dependientes, tener dependencia, porque los niños son dependientes ¿de quién? De sus padres. Me duele la cabeza, me duele el diente, me golpeé, me peleé con un compañero. ¿Qué hacen? Vienen corriendo y le cuentan a los padres. No se enorgullecen, no son orgullosos, los niños son sencillos y no tienen la complejidad de los adultos. ¿Y saben qué? Confían en los padres. Nosotros muchas veces no lo hacemos. Y una cosa que es muy importante, los niños no buscan el reconocimiento del padre, porque saben que son hijos. Belén no necesita que yo diga es mi hija, ella sabe que es mi hija. Pero nosotros muchas veces, como adultos, necesitamos que nos reconozcan. ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos. Ser como niño no significa que seamos inmaduros o no tener discernimiento. Ser como niño es tener un llamado a la humildad y a la sencillez. Es ser humilde y es ser sencillo. Y es que reconozcamos que, ¿saben qué? Dependemos ¿de quién? De Dios. Confiar en el amor de Dios hacia nosotros. Que no nos enorgullezcamos de nuestras capacidades, porque si tenemos dones y talentos, no son de nosotros. Fue su gracia, fue su misericordia. Si tenés revelación, si Dios te muestra el sueño, si Dios te habla, gloria a Dios. Pero no es para que vos te vanaglories, es para que le des gracia, para que su gracia se manifieste. Es que seamos total y completamente dependientes de Él. Y es que creamos. Y acá, Lucas 18:17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entraría. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que hacer como bebés? No, que tenemos que ser humildes, sencillos, dependientes de Él, sacarnos toda vanagloria, sacarnos toda soberbia, pedirle a Él que nos ayude. En vez de escondernos, depender de Él, buscarle a Él. Y Mateo 11, 25 y 26, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios, ¿qué le agradó? Revelarle a los niños, ¿qué? Su reino. ¿Saben por qué? Porque ellos no se contaminan, porque ellos confían, porque ellos creen, porque ellos atienden. Yo días pasados le decía a una hermana, a mí no me gusta compartir la palabra, sé que lo tengo que hacer por obediencia y porque uno en Dios no hace lo que le gusta, sino lo que debe. Pero si a mí me dan compartir la palabra con los niños, amo a los niños. ¿Saben por qué? Porque los chicos, uno se para, le habla y ellos son como esponja. Ellos no cuestionan, ¿esta qué me va a decir? Si yo esta palabra ya la conozco, ella no hizo teología, ella no tiene años. Los chicos atienden y toman la palabra. Eso es lo que Dios quiere.
Porque a veces somos tan pavos, perdónenme el término, que perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Y Dios quiere revelarnos. ¿A quién? A los niños. Y en esta noche es lo que quiere decirte: tenés que ser como niño. Quizás estás teniendo que restaurar el templo. Quizás se llenó de idolatría. Quizás vinieron muchas cosas de tus antepasados y ensuciaron el templo. Y te toque como a Josías, limpiarlo, derribar muros de iniquidad, derribar fortalezas en tu mente, que es el campo de batalla del enemigo. Pero que en esta noche le puedas decir al Señor: Señor, quiero ser como niño, porque yo quiero entrar en tu reino. Porque yo quiero que me reveles los secretos escondidos que tenés para mí. ¿Y a quién se los revelás? A los niños. Señor, si quizás tengo idolatría, ¿y cuál podía ser? Dije, el enojo, dije el celo, dije la envidia. Yo hoy, cuando estábamos con mi esposo, podía ver que a veces perdemos tanto el tiempo en cosas que no tienen sentido. Nos enojamos porque no nos contestan un mensaje. Nos enojamos porque no me saludó, porque no vino a comer, porque no me regaló algo para el cumpleaños. Y cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Y a veces perdemos tanto tiempo en esas cosas y no disfrutamos el día a día, el saber que sus misericordias son nuevas cada mañana. El decirle: gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque me puedo levantar. Gracias, Señor, porque hoy puedo tener a mis hijos, puedo tener a mis nietos. Gracias, Señor. Yo tengo tanto agradecimiento a Dios. Porque para mí, cada día que yo veo que comparto con mi esposo un mate, que él comparte la palabra. Hoy en esta reunión que fuimos, podía haber mucha gente que me conoce de muchos años, cuando yo iba sola. Y para mí, que mi esposo comparta una palabra, eso es recompensa del cielo. Pero para eso hay que creer como niño, no buscar reconocimiento, porque eso viene solo. Pero cuando el servicio se basa en el reconocimiento, no tenemos ninguna cosa. Por eso Dios nos pide que seamos como niños, humildes, sencillos, creamos. Que si nos dicen: anda, vas a ir a las naciones, ay Señor, te pido que me proveas para la visa porque yo voy a ir a las naciones. Y no lo dudo, porque el que duda es igual a la corriente del mar. Pero yo creo. ¿Saben por qué? Porque el que cree ve la gloria de Dios. Y yo puedo ver la gloria de Dios. La puedo ver cada día en mis hijos, en mis nietos. Y sé que 1000 generaciones mías van a ser benditas. Pero para eso hay que creer. Por eso yo vine a decirte en esta noche que creas como un niño. Pero que en esta noche derribes los altares, los baales, los escombros de iniquidad que quizás tengas en el templo. Porque a veces podemos tener cosas que no sabemos que la tenemos, porque las recibimos como herencia. El orgullo, la soberbia, no van a gloriarme. Si tengo algo, es por pura gracia de Dios. Amén. Es su gracia, su favor, es su misericordia. Amén. Si en esta noche el Señor te habló, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y acá entran también los niños, porque son mis plateas favoritas.